Hola. Mi nombre es Martín y este es mi canal donde subo las cosas de la Facu. Estoy haciendo una serie de videos para hablar de algunos temas y propuestas que quiero compartir con la comunidad de estudiantes. Este primer video es para presentar el punto de vista desde donde pienso las cosas y para adelantar un poco sobre lo que estoy preparando. Tengo ganas de armar unos grupos de estudio relacionados a programación y a interfaces web. Es una propuesta que llevo un tiempo imaginando y voy a explicarla con detalle en otro video. El tema del aprendizaje en grupo se relaciona con otro proyecto que también llevo un tiempo imaginando y que trata sobre un formato de relatos colectivos. Esta serie, que son 7 videos en total, es para explicar la idea de los relatos colectivos desde distintos ámbitos y así acercar el proyecto a mi realidad del día a día. Tutoriales. Hace poco descubrí que me gusta mucho escribir tutoriales. Me parece un género recontra interesante porque surge siempre desde una necesidad común a varias personas. Es como si los empezaran a crearles usuarios desde el momento en que usan las cosas. Luego aparece alguien y trata de resolver las dudas mediante un relato con cierto enfoque. Luego otra persona copia el enfoque pero le cambia algunos puntos o lo extiende o lo resume y así crea otro relato. Y luego otra persona aparece con un enfoque totalmente diferente, y así sigue y sigue. Mientras existan usuarios, van a seguir apareciendo nuevos tutoriales, porque ninguno es lo suficientemente largo o simple o preciso para abarcar lo que todos necesitan. Quiero explorar ese fenómeno durante mi participación en los grupos de estudio, como un experimento. Tengo ganas de escribir muchos tutoriales, todos los que me alcance el tiempo. Pero mi objetivo no está en crear un curso ordenado de inicio a fin, sino que en abarcar la mayor cantidad posible de puntos de vista. Quiero darme vueltas sobre los mismos temas, repasarlos varias veces, es decir, no avanzar hacia adelante sino para los lados, recopilando variaciones, buscando las diferencias. Creo que sería una práctica muy útil para darle valor al apoyo mutuo. Podría comenzar por un tutorial que yo mismo entienda bien y con el que pueda explicar usando mis propias palabras. Luego, a medida que cada persona se tope con alguna dificultad y quiera profundizar o cambiar el enfoque, me detengo para agregar ramificaciones escritas en las palabras de esa persona. Así repitiendo con varias personas hasta terminar con un tutorial que tenga forma de árbol o parecido a los brazos de un río. En otro video explicaré por qué creo que las licencias abiertas responden a la explotación laboral del estilo ser tu propio jefe, y no son en ningún caso un método de oposición al software privativo, sino más bien un catalizador. Por ahora decir que en un sistema como el que imagino no cabe la figura de la autoría individualizable, por lo que los tutoriales tienen que ser dedicados al dominio público. Me considero una especie de copimimista, creo que el valor de la información está en su uso, de forma que copiar o reinterpretar es una manera de mostrar aprecio y darle vida a las ideas. Todas las interacciones producen información, pero no todas las maneras de producirla generan el mismo nivel de acceso. Es algo sutil, pero importante, y tiene consecuencias en cualquier escala. Además, pienso que la figura de la personalidad creadora es parte de la ficción del relato, un personaje más en la obra. Pero ojo, que no todas las obras incluyen a ese tipo de personajes, hay una gran parte de la producción creativa que no tiene ninguna forma de autoría o al menos no es su objetivo tenerla. Por ejemplo, los memes, o las conspiraciones, o el folclore, o los mensajes de protesta. Prototipos. Aparte de los tutoriales tengo otro género favorito que es el de los prototipos. Me encanta imaginar cosas y hacer una demo chiquita para probar su uso básico. Luego le voy agregando partes a medida que las voy necesitando, pero nunca con el objetivo de completarlo y que deje de ser un prototipo. Las cosas que ya están listas me aburren, lo que me entretiene es el proceso. El último video de esta serie es sobre el primer prototipo de un relato en el formato que mencioné. Después, todo lo que siga compartiendo lo haré adaptando ese formato a las necesidades de cada nueva idea, no en videos como estos sino que en interfaces personalizadas. Para la interfaz del primer relato lo que imagino es algo así como un emulador de un scroll infinito, tipo TikTok o los Reels de Instagram. Que en un inicio se comporte normal y que a medida que se va avanzando vayan apareciendo pequeños cambios. Deslizar hacia abajo sería como pasar de páginas un libro, o sea una lectura lineal, pero luego se llega a bifurcaciones que sirven para profundizar sobre un tema o para cambiar de dirección o para escribir una alternativa propia. El punto clave es que sea una página web de archivos estáticos, que se puedan descargar y editar fácilmente para volver a subirlos de manera descentralizada. En algún momento tal vez sea necesario acceder a servidores para llevar un registro de todas las bifurcaciones sobre un mismo relato, pero mientras sea a baja escala se pueden linkear manualmente. Interfaces. La importancia que le doy a las interfaces viene de que considero que la tecnología es en esencia una costumbre, un deseo de repetición. No sé de dónde llegué a esa idea, si a alguien se le ocurre me dice porfa. Resumiendo un poco significa que llamamos tecnología a una actividad que nos convoca periódicamente en torno a ciertos objetos, como un ritual. Nos reconocemos en ellos porque les hemos añadido funcionalidad y al usarlos sentimos que nos responden. La atracción se encuentra en el uso y la posibilidad de repetirlo, no en el objeto como tal. El poder de empresas tipo Apple, Tesla, Nintendo Mercado Libre no está en sus productos o sus servicios, sino en las interacciones que establecen como costumbre.
Lo tecnológico es la capacidad industrializada de planificar continuamente el deseo por repetir comportamientos. En consecuencia a este punto, entiendo que la interfaz se construye como limitación de las formas de uso posibles para que los usuarios no escapen del espacio en que existe ese deseo. Así, si se patologiza la tecnología y se la toma como una adicción, entonces la interfaz sería la dosis, el compuesto activo. Al discurso de que las cosas avanzan y progresan, yo prefiero verlo como que se concentran y se purifican. Desde el punto de vista de los usuarios significa que las interfaces son cada vez más cómodas porque todos los comportamientos están mejor calculados. También significa que participar del presente provoca intolerancia hacia las formas menos tecnificadas de cultura. Este es un rasgo muy característico de la modernidad y cada vez se hace más fuerte. Es el funcionamiento interno del conservadurismo actual, aumentar la concentración a costa de eliminar a los agentes contaminantes. Aquí aclaro un punto. Todas las agrupaciones con tendencia a la identidad son necesariamente conservadoras. El problema no es realmente ese, porque existen otros sistemas de relaciones con identidades fuertes que se adaptan muy bien a su entorno. El problema está en que la cultura industrial es expansionista y no tiene planificado detenerse, sino que desea seguir acelerando. Yo creo que se debe a que la civilización moderna se identifica como humana, es decir, asume soberanía sobre todos los cuerpos reconocibles como miembros de la especie. Y además dispone del nivel de terrorismo necesario como para colonizar cualquier forma de cultura divergente o marginal. Esto significa que el neoconservadurismo es inseparable del saqueo y del exterminio, así que sobrevivir en el mundo actual significa obligatoriamente adaptarse y depender de la civilización con su tecnología. No es una decisión, es una norma. Y como dije, la tecnología es una fuerza de planificación del deseo. Así llegamos a que la identidad humana no permite desear un comportamiento distinto al que la interfaz de la máquina cultura delimita. Por eso es que, 1. Las interfaces son murallas, el humanismo es un sistema de cárceles, y el progreso es una campaña publicitaria. 2. Mientras más se expande la civilización, más tóxico se vuelve el humanismo y más necesario es hacerle publicidad positiva. Entonces es cuando se intenta progresar a toda costa, es decir, acelerar los procesos de purificación. 3. Las interfaces necesitan ser cada vez más seguras porque la aceleración conlleva resistencia. Así surge la evaluación como método de diseño universal. 4. Lo normal ahora es que todo tenga que validarse y calcularse para que sea óptimo. Es un proceso transparente y premeditado, que se hace con supuestas buenas intenciones, pero es increíblemente invasivo y agotador. 5. Así se destruyen ecosistemas completos con aprobación de algún estudio medioambiental certificado por las mejores universidades. Así andan las industrias farmacéuticas haciendo experimentos sobre los cuerpos que la civilización no reclama como propios. Así es que vivimos en una sociedad que se autopercibe diversa, pero que sistemáticamente reproduce los roles con una eficiencia que nunca antes había existido. Y luego lo llaman progreso y lo venden como un avance de la humanidad, como si cualquier cosa de estas tuviera un mínimo de utilidad afuera del mercado. 6. Solamente el deseo por acelerar dictamina lo que está bien, y solamente está bien lo que corresponde con ese deseo. Las tendencias de las masas de consumidores son mecánicas y cuantificables. 7. Desconfío de la moral, desconfío de las soluciones, desconfío de la esperanza. Soy partidario del abandono, dejar de esforzarse, valorar el tiempo muerto, evitar la depresión, no inventar ganas donde no las hay, hacer solamente lo que sea inmediato, improvisar. 8. No son propuestas, no estoy inventando nada nuevo. Simplemente es mi realidad cotidiana y lo que quiero es darle cabida. Lo considero una forma de fuga, porque no es casualidad que no existan los espacios en que se aprecie la experiencia del cuerpo deprimido. 9. La institucionalidad moderna se construye con el discurso del bien común. Ese discurso a mí no me interesa en lo más mínimo, me parece mucho más urgente hablar del malestar y de la desesperación. Cuando se silencia el desencanto es cuando el fascismo cobra mayor fuerza. 10. Todo lo que la industrialización es capaz de producir forma parte de un sistema global de reparto, todo se calcula según riesgos y compromisos. En ese sentido, el neoliberalismo es un nivel superior de concentración de una realidad que le precede. 11. Estoy de acuerdo en que las elecciones las ganó el peor de los payasos, pero ese es un circo en el que quienes participan siempre terminan siendo cómplices, nunca enemigos. La competencia es una forma de construir similitudes, por algo tiende al monopolio. 12. No existe administración sostenible de territorios a gran escala. Las democracias actuales vienen funcionando desde hace muchísimos años como un descargo de responsabilidad para el capitalismo y la catástrofe medioambiental, te hacen firmar un papelito en que asumes la culpa por la explotación de los próximos 4 años. 13. Es un sistema totalmente neutralizador, por algo se le usa como excusa para invadir zonas estratégicas y controlar cualquier tipo de divergencia. 14. Mientras queden cuerpos sobre los que reproducir la planificación del deseo, la picadora de carne no va a parar nunca, sea con Estado o con empresas, con peronistas o con libertarios. Y por planificación me refiero sobre todo a las metodologías que se autoproclaman como las más confiables de la cultura. 15.
La única resistencia posible está en actuar sobre nuestro entorno inmediato, en lo que usamos realmente, actuar sobre el presente abandonando las nociones de pasado y de futuro. La idea que tenemos de tiempo se basa en el progreso, en avanzar hacia adelante. La alternativa que describo es entender el paso del tiempo como el periodo de acostumbramiento al efecto de una sustancia, es decir, no entenderlo de acuerdo a una direccionalidad sino que de acuerdo a niveles de concentración de solutos y de solventes en el cuerpo. 16. Solo podemos reapropiarnos de las cosas que tenemos a nuestro alcance. De ahí es que llego a las interfaces, porque desde nuestra posición de usuarios creo que son el camino más corto y evidente hacia la manipulación de nuestro comportamiento. 17. Esta es mi tesis, la máquina está protegida y a salvo, pero su interfaz no, copiémosla y rompámosla. 18. La pantalla del celular es mi principal objetivo. Podemos imaginarle usos distintos, podemos simular otros comportamientos. De rescatar experiencias propias podemos construir espacios digitales que sirvan para escapar de lo previsto o lo planificado. 19. No me refiero a un proceso que se haga con ciencia, sino a algo que emerge simplemente cuando no se le reprime. Sería más parecido a dormir que a despertar. En esto rescato la importancia de conocer sobre lo técnico, para tener la capacidad de hacer menos cosas. 20. Escapar es imaginar sin premeditaciones, de ahí el paralelo con dormir y soñar. La experiencia corporal, el abandono del deber, la improvisación, el esfuerzo mínimo, son factores indispensables, son parte de la técnica. 21. Crear se le llama a la capitalización de lo imaginable. El sistema actual explota compulsivamente la creatividad porque, a fuerza de repeticiones, ha agotado todas las narrativas que tenía a su alcance. Quienes menosprecian el impacto de las plataformas digitales están desentendiéndose del enfrentamiento político más importante de nuestro tiempo. La creatividad hoy en día es como el petróleo a mediados del siglo pasado, o como el oro en la conquista de América. 22. El colonialismo cultural es una estrategia del mercado para disponer de enormes cantidades de fuerza creativa a bajo costo. Se comienza por naturalizar alguna realidad histórica como referencia absoluta e inaccesible, y luego se le exige de requisito mínimo para obtener cierta validación. El objetivo es crear escasez de algo que nunca antes había sido escaso, la imaginación. Así las producciones se vuelven complacientes y homogéneas, incapaces de provocar nada en serio. No es casualidad que, estando en plena era de la reproductibilidad y de la democratización, sea totalmente normal y compatible el estado de crisis en la identificación por lo que producimos. 23. El pensamiento racional puede abrir espacios imaginables con la misma eficiencia con que puede cerrarlos. Un libro puede ser una herramienta de la misma forma que puede ser un filtro. La institucionalización de la cultura es un conflicto abierto, de permanente exclusión y de limitación de marginalidades. Pretender lo contrario es también una postura y de hecho es la gran causa de que surjan los negacionismos. 24. Las instituciones educativas son un tema clave en el debate sobre el mercado actual. El sistema académico es problemático en muchos aspectos porque refleja y provoca gran parte de lo que nos rodea. Romantizar a la universidad pública no es defenderla, es simplemente ser autocomplaciente y no querer mirar afuera. El encierro es peligroso, siempre lo ha sido. Me refiero, por ejemplo, a ese discurso de que estudiamos una carrera difícil de explicar, que el arte multimedia es algo raro, ese discurso es puro encierro. Lo que estudiamos puede llegar a ser tan banal que pareciera que a la academia le diera vergüenza admitirlo. Cualquier defensa real en la facultad debería partir por reflexionar sobre nuestras propias prácticas, para autovalidarnos y para reconocer la potencia de lo que se viene dejando de lado. Voy a dedicar otros videos para hacer una crítica lo más seria y contingente posible sobre esto. 25. Me baso siempre en lo subjetivo, luego agrego reinterpretaciones de cosas que he tomado de otras partes. Es una especie de método, supongo. Nada me vale más que la experiencia cotidiana, por eso creo que nada debería de comenzar por un punto en que se la excluya. Autogestión. Para explorar lo que la normalidad silencia es necesario hacerse de los medios técnicos, no quedarse esperando el apoyo de la autoridad. Hay que aprender lo necesario para que sea realista plantarse desde la autogestión. Por eso es que estoy cursando, por eso es que soy obsesivo con algunos temas. No me motiva lo académico, de hecho me suele bajonear bastante. Mi objetivo tampoco es aprender para terminar trabajando en una empresa. No lo digo como postura moralista, sino porque soy un inútil para las responsabilidades profesionales, y no ando en plan de mejorar en ese aspecto. Prefiero relacionarme de forma horizontal, por eso busco gente que quiera estudiar sobre interfaces. Me gustaría llegar a un nivel técnico parecido al que exige el mercado actualmente porque siento curiosidad. La web moderna ha tenido un impacto cultural tremendo y quiero saber más sobre su funcionamiento. Tal vez haya quienes buscan aprender para conseguir un laburo relacionado al tema, o quienes sientan motivaciones más parecidas a la mía. No importa que tengamos diferencias en cuanto a objetivos, lo que vale es que podamos apoyarnos durante el recorrido. Este año lo que quiero es aprender a trabajar con componentes. Para eso se necesita agarrarle la mano a la programación orientada a objetos y a la web en general.
Arranquemos por ahí y vayamos haciendo pequeños proyectos a medida que avanzamos. A mí me gustaría imitar las interfaces que uso habitualmente para rellenarlas con otros significados. Tengo muchas ideas que no caben en las plataformas cotidianas, pero aún así me gustaría que se acomoden a lo que estamos acostumbrados como usuarios, al menos para poder establecer ciertos puntos de acceso. Creo que es importante cuidar ese aspecto porque las ideas son consumidas de acuerdo a los formatos que las soportan. A partir de nuestro propio criterio de usuarios podemos ir dándonos cuenta de los detalles que marcan la diferencia, como que el diseño se adapte a la pantalla o que se capture correctamente el movimiento del dedo o que la página cargue rápido. Son problemas en que estoy muy lejos de ser experto, pero me entretienen y me atrapan como si fuera un juego. Me manejo bastante bien con P5 y JavaScript Vanilla, y entiendo la teoría detrás de los frameworks en general. En un principio podemos hacer una etapa de puesta en común en que cada quien vaya aportando con lo suyo, así luego nos movemos a un ritmo similar que no deje a nadie fuera. Hace 2 años no sabía absolutamente nada de programación. Si hoy puedo rebuscármela con todo esto es gracias a que aprendí los fundamentos. Agradezco infinitamente el trabajo que hacen las cátedras por acercar los conocimientos a nivel de quienes arrancan. El enfoque creativo con el que se enseña informática en la facultad es realmente lo mejor. La tecnología acelera y todo va a terminar quedando obsoleto, solo perdurará la experiencia de crear, la capacidad de apreciar la propia intuición. Ni los grupos de estudio ni los tutoriales ni mi obsesión de las interfaces es con ánimo de interponerme en el programa que tengan las cátedras. Todo lo contrario, me gustaría ayudar a quienes las cursan y hacer notar el valor de una base sólida antes que cualquier especialidad. Cierre. Por último quería compartir algunas fuentes que me influencian y veo de alguna forma reflejadas aquí. 1. Sobre la tecnología manipulando el comportamiento. Calocaína, de Karin Boye, una novela muy buena sobre un estado totalitario que crea una droga para hacer que la gente diga la verdad. Dedicaré un video completo a recomendaciones de ciencia ficción porque me gusta mucho. 2. Sobre un tema que me encontré de casualidad mientras escribía todo esto, los cultos cargo, de las islas de la Melanesia, que lo veo como una forma de copiar y romper para defenderse del exterminio cultural. 3. Sobre las decisiones políticas en la evolución de las interfaces, Usuaria Turing completa, de Oliari Alina, un texto que fue de los primeros que me hicieron prestarle más atención a las plataformas digitales. 4. Sobre antihumanismo y fuga y las peores catástrofes, Leonor Silvestri, una señora que sabe de cosas realmente útiles porque muestran la podredumbre del mundo actual, y que además comparte su conocimiento al estilo de Borges en el sentido que es una gran fuente de fuentes. 5. Sobre la creatividad en el capitalismo cognitivo, El ego explotado, de Carlos Sosa, un libro que he estado leyendo a saltos desde hace algunos años y nunca parece agotarse, escrito por un profesor que dedicaba las clases a conversar. Y 6. Sobre la sabiduría hecha práctica, Kunkuna, una gata que se ríe de mis problemas de humano absurdo y me pregunta por qué no duermo lo suficiente siendo que es la actividad más importante a la que se puede aspirar en la vida. Bueno, estamos listos, me despido. Gracias por ver el video completo. Me quedó un poco denso porque tenía apuro por decir muchas cosas. Los próximos intentaré que vayan siendo cada vez más como cuentos y menos como ensayos. Este lo hice para mí, para escuchar lo que quería decir, improvisando, imaginándome que soy youtuber y que hago contenido sobre los temas que me gustan. Si a alguien más le sirve me alegro, si no, no pasa nada, carita feliz, carita feliz.